Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén acompañando. Sean todos bienvenidos al Instituto Chalén y a esta gran entrevista que tenemos preparada para ustedes. Hoy hablaremos de un personaje muy controversial, el cual será el tema de estudio de un diplomado increíble que inicia el próximo 6 de septiembre. El diplomado se titula Herodes el Grande, un rey para la eternidad. Y para hablar sobre esto nos acompaña nada más y nada menos que nuestro querido profesor Javier Alonso López, quien se ha integrado recientemente al equipo de docentes del Instituto Chalén. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, encantado. Bueno, Javier, quisiera decirte que es un enorme placer tenerte como parte del equipo y sobre todo, bueno, a pesar de que tienes una agenda muy ajustada, como sabemos, encontrarás el tiempo para hablar un poco del diplomado, ¿no? Y bueno, si me permites, quisiera de manera muy resumida presentarte al público que nos está asistiendo o que nos va a ver más adelante en la grabación de esta entrevista. Bueno, el profesor Javier Alonso López es licenciado en Filología Semítica y cuenta con un máster en Lenguas y Culturas del Oriente Próximo, antiguo, por la Facultad de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Además de un diplomado de estudios avanzados en Historia Antigua por la Facultad de Geografía e Historia también de la Universidad de Madrid, Complutense de Madrid. Ha participado en campañas de excavación en Israel bajo la dirección del profesor Amon Bentor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es profesor en diferentes universidades de Madrid, Segovia y guía arqueológico en Israel, Jordania, Líbano y Armenia. Cabe destacar que el profesor Alonso es autor de varios libros sobre el judaísmo, el cristianismo primitivo y numerosos artículos en revistas de arqueología e historia. Como si fuera poco, es colaborador habitual de programas de radio y televisión de temática histórica y docente en varias instituciones culturales privadas. Por supuesto, todo lo que acabo de mencionar es de forma muy reducida y aquellos que estén interesados en conocer un poco más sobre el amplio currículo y capacidades que tiene el profesor Javier Alonso, puede conectarse a la página del Instituto Chalén para ver toda la información, ¿de acuerdo? Ahora sí, profesor, si te parece bien, podemos iniciar mejor con las preguntas porque son muchas, muy interesantes. Creo que tendrás mucho que aportarnos sobre este increíble, vuelvo a repetir, diplomado que vamos a iniciar el próximo mes. ¿Le parece bien? Me parece bien. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿por qué un diplomado sobre Herodes? ¿Qué tiene de especial este personaje? Bueno, decías que es un increíble diplomado. La verdad es que es muy fácil hacer un increíble diplomado de un personaje tan increíble. Sí. Yo creo que es uno de los grandes personajes del mundo antiguo. Quizá hay otros más famosos porque son grandes gobernantes de grandes imperios, como Alejandro Magno o Julio César. Pero Herodes lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Creo que en él encontramos todas las facetas del ser humano, las mejores y las peores. Creo que es uno de los personajes más completos. Y además nos ha dejado un legado arqueológico y artístico absolutamente impresionante. Es que gran parte de las joyas que se pueden ver hoy en día, sobre todo en Israel, son construcciones de Herodes el Grande. Sí, de hecho, es verdad, y mucha gente, de hecho conozco por ahí una persona que se sorprendió muchísimo al saber que era un arquitecto, que no sabía que las grandes construcciones se atribuían, muchas de ellas a Herodes, ¿no? Entonces, por ahí ya empieza a ponerse muy interesante todo el asunto, traer este conocimiento que mucha gente desconoce, ¿no? Mm. Y bueno, pues quería preguntarte, ¿cómo crees que lo vieron sus contemporáneos?
Bueno, habría que preguntarle a qué contemporáneo exactamente. Los romanos yo creo que lo verían como la única persona que era capaz de poner orden en aquella zona del mundo. Ok. Me recuerda un poco a esa escena de la vida de Brian cuando dicen ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Y dicen, son los únicos que consiguen poner paz. Bueno, pues Herodes fue el único que consiguió tener el reino de Judea en paz durante 40 años. Es verdad que a base de una represión muy fuerte a veces, pero no fue un rey más violento o más cruel que cualquiera de sus contemporáneos. Entonces, para los romanos, un amigo fiel. Para los judíos, bueno, una especie de converso light y probablemente hereje en algunas cosas, le mirarían mal, le mirarían con desconfianza. Sus enemigos lo verían como un mal enemigo con el que discutir. Pero yo creo que también tiene una parte de... levantaría admiración. Probablemente cualquiera que visitara el reino de Herodes en su esplendor se quedaría admirado con las construcciones o también por las obras públicas que construyó incluso fuera de su reino, que fueron auténticos regalos simplemente a poblaciones con las que no tenía nada que ver. Era un tipo enormemente generoso. Así que depende mucho de quién lo vean. En la familia yo creo que tenía peor fama, porque de vez en cuando mataba a algún familiar. Es verdad. Bueno, yo como tengo el privilegio, y así lo he comentado cuando empecé a promocionar el diplomado en las redes, tengo el privilegio de recibir las clases y poder tomarlas antes todavía de que salga el curso. Y la verdad es que estoy fascinada porque si bien leo mucho y estudio mucho, nunca me había enfocado en el personaje de Herodes. Y es realmente fascinante todo lo que estoy aprendiendo antes que todos ustedes. Así que bueno, la pregunta es, ¿ha dejado huella en la posterioridad? Desde luego, desde el punto de vista físico, sí. O sea, ya lo hemos comentado, es que si uno visita Israel, gran parte de las visitas culturales que va a hacer tienen que ver con Herodes. La famosa fortaleza de Masada, si uno va a Herodion y lo visita, Cesarea Marítima, Banias en los Altos del Golán, también tiene restos de Herodes, y por supuesto en Jerusalén, es el promontorio sobre el que ahora se levantan la explanada de las mezquitas, de Haram el Sharif, el muro de las lamentaciones, todo eso son construcciones de Herodes. En realidad, incluso los viajes de peregrinación, cuando los peregrinos van a Jerusalén a visitar la Jerusalén de Jesús, lo que están buscando es la Jerusalén que dejó Herodes por La todos los Jerusalén de sitios. Herodes. Claro, Jesús no construyó nada, Jesús pisó la Jerusalén que había dejado Herodes. Así es, increíblemente. Cuéntanos, profesor, ¿cuál es tu construcción de Herodes favorita y por qué? Porque son muchas, pero Son quiero suponer muchas, que hay una favorita por ahí. son muchas, sí. A mí me llama especialmente la atención una que está absolutamente destruida, pero me hubiera encantado verla en mejor estado. Es su palacio en Cesarea Marítima. Wow. Porque me parece una construcción genial desde el punto de vista del diseño arquitectónico, el construir un palacio que se introduce en el mar. En realidad tuvo que verter al mar un montón de toneladas de hormigón, de puzzolana, para construir sobre una superficie artificial un palacio que tenía 3 caras del palacio dando al mar agua por todos los lados. Me parece es un diseño extremadamente moderno. Y es una pena que esté tan destruido, pero uno cuando está en Cesarea Marítima lo ve y te lo puedes imaginar. Y Cesarea porque es que elegía muy bien los lugares. Quizá estamos muy acostumbrados a ver Masada y también está muy bien, el Palacio Norte de Masada es una maravilla, pero yo me quedo con el Palacio de Cesarea Marítima. Se puede estar en este lugar y echar a volar la imaginación, visualizarlo, ¿no? De alguna forma con los datos que tenemos. Sí, tenemos información suficiente, hay reconstrucciones, la arqueología y los dibujantes arqueológicos hacen maravillas, las reconstrucciones también con ordenador nos ayudan mucho.
Y sí, uno se puede hacer una idea bastante clara. Lo que pasa es que a veces las cosas no son iguales. Cuando visitamos, por ejemplo, las ruinas en el Mar Muerto, Masada, por ejemplo, claro, el Mar Muerto ahora está en un nivel del agua muchísimo más bajo de lo que estaba entonces. Ahora vamos a Masada por carretera. Herodes, si iba por carretera, tenía que tomar una ruta completamente diferente. Por el Mar Muerto iría en barco. No se podía ir tal y como iba ahora. Pero sí, hay suficientes. Solamente gracias a las investigaciones de Ehud Netzer tenemos todo ya estudiado. Siempre se puede aprender más, pero tenemos información suficiente para imaginarnos bastante bien las cosas. Me estás contando entonces que el palacio de Herodes en Cesarea Marítima no se llegaba por carretera, se llegaba No, por... el de Herodes sí. Okay. El de Cesarea sí. Masada, la fortaleza de Masada, claro, ahora uno cuando va a Masada ve el Mar Muerto, lo ve Teleférico. desde el teleférico, quizá lo ves a unos 200, 300 metros en línea recta. Pero el agua ha bajado muchísimo. Entonces Así llegaba es. mucho más cerca. Por donde corre ahora la carretera, eso era agua. Y sigue bajando, ¿no? Y sigue bajando, claro, y sigue bajando. Entonces, el paisaje no era exactamente el mismo. Ok. Hay que imaginarse mucha más agua de la que hay ahora. No, qué hermoso poder ir y imaginarse cómo era con toda esta información y apoyo de los arqueólogos sobre todo, ¿no? Entonces se puede decir que fue Herodes un hombre importante en su tiempo. Fue un hombre muy importante. Yo creo que es una pieza básica del dominio romano en el Próximo Oriente. Más que para el propio reino de Judea, Herodes proporciona equilibrio durante 40 años en una región que es un auténtico polvorín. Esa región no tuvo paz antes de Herodes y no tuvo paz después de Herodes. Sus hijos todavía, sobre todo Herodes Filipo, consigue más o menos mantener la paz, pero al final son los romanos los que se tienen que encargar de la provincia romana de Siria y la prefectura de Judea ellos mismos, porque no encuentran a nadie capacitado para hacer lo que había hecho Herodes. Y de hecho, 70 años después de su muerte, pues hay una guerra. Hay una guerra que acaba muy mal. Y la segunda guerra acaba todavía peor. Y de la Jerusalén de Herodes no queda nada. Es muy importante, sí. Y es una, ya digo, fue el principal aliado de los romanos en el Próximo Oriente. Así es. A ver, vamos a entrar a un tema un poquito más picante. Te pregunto, y también por acá nos están preguntando, así que primero voy a hacer mi pregunta y luego la que está en Facebook. ¿Era un ser tan monstruoso como nos han transmitido la tradición cristiana por el episodio de la matanza de los inocentes? A ver, la tradición cristiana se basa solamente en la historia de la matanza de los inocentes. Esto lo explico dentro del curso, dedicamos una clase solamente a eso, pero en mi opinión la matanza de los inocentes no es históricamente cierta. Eso no quiere decir que Herodes sea un ser de luz incapaz de hacer daño. Claro. No hizo la matanza de los inocentes, pero mató a muchísima gente, incluidos varios hijos. Pero también es verdad que no es un ser diferente al resto de gobernantes de la época. Matar a un familiar por el trono, matar a un enemigo político, algo así, estaba a la orden del día. El problema es que cuando tu historia la escribe un enemigo, quedas peor. Y la historia de Herodes se nos ha transmitido sobre todo a través de Flavio Josefo, y Flavio Josefo es un sacerdote del Templo de Jerusalén y no es especialmente favorable a Herodes. Claro. No ahorra ningún crimen. Pero, hombre, en esta misma época, por ejemplo, dentro de los emperadores romanos, Augusto es un asesino y su esposa Livia es una asesina en serie prácticamente. Pero la historia la escribieron los suyos, entonces quedan mucho mejor. Para que llegue al trono Tiberio, que es un hijo de Livia, pero no de Augusto, Livia probablemente le despejó el camino. Son una serie de crímenes no demostrados, pero se fue muriendo todo el mundo por el camino para que Tiberio llegara al trono.
Hay otros emperadores romanos, como Calígula o Nerón, son asesinados, son eliminados pronto de la historia y entonces sus versiones son muy negativas, son seres malvados, perversos, demoníacos, pero porque la historia está en el otro bando. Y a Herodes yo creo que le ocurre un poco lo mismo, depende quién escriba tu historia. Y Herodes no tiene un gran historiador favorable a él. Bueno, de hecho, Javier, sabemos que lo que nos está comentando no sucede solo con Herodes, sino que Claro. muchas partes de la escritura que fueron escritas por el lado opuesto y pues se tergiversa mucho de lo que pudiera realmente ser, ¿no? Por acá nos están preguntando en Facebook por qué Herodes fue tan mal visto por los evangelistas que escribieron lo de la matanza, ¿no? Un poco contestaste, no sé si quieres agregar algo ahí. Bueno, a ver, más que Herodes, después de Herodes reinan sus hijos y dentro de los evangelios hay episodios en los que se mencionan a los herodianos. Los herodianos son habitantes de Judea que son partidarios de la familia real herodiana, sea en Judea o en Galilea o donde sea, pero eso supone ser colaboracionista con Roma. Entonces, son antiindependentistas judíos. No son vistos por la población judía más creyente. Luego, Herodes tiene una mala fama, indudable. Y los evangelistas se aprovechan de ella para construir la historia de la matanza de los inocentes. Pero en realidad, Herodes el Grande solo aparece en los evangelios en el episodio de la matanza de los inocentes de Mateo. No vuelve a aparecer. Cuando aparece en los evangelios Herodes, sobre todo en Lucas, es Herodes Antipas, es su hijo. ¿Por qué tiene...? Y ahí la mala fama se explica de otra manera. También lo cuento en el curso, pero Herodes Antipas se casa con la mujer de su hermano, Herodes Filipo. Y eso según la ley judía, es un pecado. Es una violación de uno de los 613 mitzvot, una de las 613 mandamientos de la ley judía. Así es. Y la población judía practicante no puede tolerar eso en sus gobernantes. Probablemente la muerte de Juan el Bautista tiene que ver con una crítica pública a esta actitud de Herodes Antipas. Y también tenemos en los evangelios noticias de que Jesús en un momento dado le llama, por ejemplo, ese zorro a Antipas, y también en otro momento se nos dice que Antipas quería matarlo. Probablemente Jesús retomó la crítica pública de Juan el Bautista hacia Herodes Antipas, pero estamos hablando de uno de los hijos de Herodes el Grande. En cualquier caso, un rey que no es judío de nacimiento, son idumeos, son judíos de nueva planta, que solamente son judíos cuando están en público, pero que si se retiran a sus palacios se comportan como un griego, no tienen buena fama entre una población judía. Y los evangelistas son todos judíos. En realidad los evangelistas no son cristianos, el cristianismo no existe en el año 70 o en el año 80. Claro. Son judíos que creen que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero no son cristianos, son judíos. Así que no era santo de su devoción. Así es. Bueno, y aprovechando que tocaste el tema del emperador Augusto, que era amigo de Herodes, dijo en cierta ocasión que preferiría ser un cerdo de Herodes, ¿cierto? Sí. A uno de sus hijos, porque había condenado a muerte a varios de ellos. Sí. ¿Crees que Augusto tenía razón? Bueno, no tenemos noticias de que Herodes matase a ningún cerdo, pero sabemos que mató a 3 hijos. Mató a 3 hijos, mató a una esposa, al menos. Mató a su suegra, pero eso no cuenta. Eso no cuenta como crimen. Puede estar más o menos justificado. Mató también a su cuñado Costovaro. O sea, y dentro de la familia, las reuniones familiares eran complicadas. Sí, yo entiendo que Augusto se podía escandalizar, pero en realidad es que sus hijos conspiraron contra él. Lo que pasa es que podemos pensar que un padre normalmente, bueno, tendría que ser más condescendiente o perdonar o mirar hacia otro lado. Y Herodes no miraba hacia otro lado, condenaba a muerte. Sí, pero era más seguro ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos. Esto es indudable. Ahora, también hay un punto de
de ironía que esto lo diga Augusto cuando su esposa es la que está envenenando sutilmente a todos los aspirantes a herederos a su trono. En la Roma de Augusto, bueno, en la Roma de toda la dinastía Julio-Claudia, no, es una fiesta del asesinato. Entonces, bueno, irónico, cuanto menos. Claro, claro. Bueno, y también este tema que hemos tocado, que Herodes no miraba hacia la hijo, no favorecía, tampoco sucede solo ahí. Pero bueno, dejémonos por ahí a que la Sí, gente se ponga a buscar en las escrituras porque hay otros reyes también que casaron por ahí a sus hijos, ¿no? Pero bueno, sí. sigamos acá. De hecho, esos reyes son también, en cierto momento, son los modelos que sigue Herodes para presentarse mejor ante sus súbditos. David tampoco era un santo, ¿eh? También se me... A David precisamente me refería, pero no me quise desviar de Herodes. Sí, pero Y cabe mencionar que ya rey de los judíos, ¿no? O sea, claro, elegido. Ujú. sí, sí, sí. Pero Así que también dejaba cadáveres por el camino. así es. Y bueno, quiero agregar que a pesar de que el diplomado es de Herodes, nos trae a reflexión y al cuento todo eso, ¿no? Con una simple pregunta y una reflexión que estamos haciendo, pues por ahí van a empezar a darse cuenta de muchas otras cosas que también pueden profundizar y estudiar, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos aprender de Herodes en la actualidad, Javier? Yo creo que conocer bien a Herodes es, ya lo he comentado al principio, me parece que es conocer bien la naturaleza humana. Las personas no son absolutamente buenas o absolutamente blancas, malas. Todos somos, no somos blancos ni negros, todos somos grises. A mí siempre me ha sorprendido, por ejemplo, mucho ver las imágenes de Adolf Hitler con su perro. Adoraba a su perro. ¿Mm? Y el perro adoraba a Adolf Hitler. Es decir, todos tienen algún momento de bondad o de amor. Y Herodes lo tiene todo. Tiene momentos de una generosidad extrema. O sea, es increíble un personaje. Está huyendo por salvar la vida y sin embargo se detiene en un territorio que no es el suyo a hacer donativos para ayudar a esa gente que ha sufrido un terremoto. Es un ser extremadamente generoso, por los motivos que sea. A veces la generosidad también tiene detrás una ambición política o personal, pero lo era. Y otras veces es un ser absolutamente cruel que no duda en ordenar matar a sus hijos. Pues bien, es extremadamente inteligente, es brillante desde el punto de vista arquitectónico. La planificación que hace de sus ciudades y de los monumentos es abrumadora. Entonces, creo que es un personaje muy completo. Creo que hay pocos que ofrecen tantas caras diferentes como puede hacer Herodes. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo a medida que estoy tomando tus clases y aprendiendo. Bueno, a ver, cuéntanos, Javier, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con Herodes, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría a Herodes? Está difícil la pregunta, pero Sí, debido a tu mira, conocimiento, yo creo que vas a poder responder bien. mientras hago el curso siempre se me queda una duda. Flavio Josefo lo cuenta de una manera y es la versión que normalmente se acepta porque es la única fuente. Herodes, entre sus matrimonios, está Mariamne, que procede de la casa real asmonea. En realidad es la última asmonea viva, puesto que Herodes mata a su madre y al hermano de Mariamne. Es la forma de legitimarse él en el trono, casándose con la última asmonea. Flavio Josefo dice que Herodes estaba profundamente enamorado de ella y que al final la mata por un ataque de celos, pero que estaba enamorado de ella. Y a mí me entra la duda, porque la mata justamente cuando ya no quedan asmoneos, ya no queda nadie que amenace el trono y quizá ya no la necesitaba para nada. Así que le preguntaría, ¿estabas o no estabas enamorado de Mariamne? Eso es lo que le preguntaría. Ok, ok. Nunca pensé que fuera eso lo que preguntarías, pero perfecto. Ahora cuéntanos qué momento de la vida de Herodes te gustaría a ti vivir, estar.
Eh, Momentos de la vida de Herodes. Bueno, un momento de la vida de Herodes que te gustaría Sí, estar presente ahí. quizás el juicio en Beirut con sus hijos presentes. O sea, ver a Herodes ante un tribunal denunciando a sus propios hijos. Sí, me parecería bastante interesante. Ok. Sí. Y de todas las personas famosas que conocieron a Herodes, ¿a quién le pedirías que te presentase? A ver, Herodes, sobre todo dentro del mundo romano, conoce a Augusto personalmente, conoce a Marco Antonio, conoce a Agripa y conoce a Cleopatra. Conoce a Cleopatra personalmente también. Eh, bueno, me voy a quedar con Cleopatra, indudablemente. Somos dos. Sí, me quedo con Somos dos. Cleopatra. Sí, por más. No me fascina especialmente el personaje de Cleopatra. Más bien es la curiosidad por ver realmente cómo era. Creo que nos la han construido como un mito de Hollywood y que no sería especialmente así, pero sí, que me presentas a Cleopatra. Perfecto. No, a mí sí también me causa mucha curiosidad de saber cómo era verdaderamente, porque como bien dices, nos presentan algo que de pronto tengo por ahí la sensación que no lo es. Claro, es que los demás, conoce también a Julio César cuando es joven, porque su padre colabora con Julio César, pero Julio César nos ha dejado su propia versión de, por ejemplo, en la Guerra de las Galias y en la Guerra Civil. Entonces, bueno, nos podemos imaginar más bien cómo es. De Augusto sabemos mucho. Augusto es un tipo que no me cae especialmente simpático, me da bastante igual. Marco Antonio, bueno, creo que tiene sus luces y sus sombras, pero me provoca más curiosidad Cleopatra. A mí Marco Antonio también me causa algo de curiosidad, pero bueno, creo que vamos más o menos en el mismo canal, digamos. Sí. Bueno, a ver, necesito preguntarte para los que nos están escuchando en vivo y para los que van a ver, muchos ven la grabación después, Javier, te comento por la cuestión de los horarios, ¿no? Sí. ¿Qué van a encontrar los que se apunten a este diplomado? No sé, cuéntanos cuántos módulos son, cuántas clases son, por ahí si tienes más o menos, si lo recuerdas, el temario, las clases, porque a mí me parece estupenda la estructura del curso como la diseñaste. Bueno, voy a hablar de memoria, no lo tengo delante. ¿Vale? Está estructurado en 5 módulos. En principio iban a ser cada uno 5 módulos, 4 clases, pero en realidad hay un módulo de 5 clases y hay otro de 3, Ujú. 20. Aunque luego también he combinado, hay dos clases que van en una sola, al final serán 19, pero una será más larga. Comienzo con una introducción del mundo de Herodes, o sea, el mundo antes de Herodes, en realidad, para entender dónde nace, dónde cae en el mundo Herodes. Luego también intento contar la parte, lo que no nos cuenta nadie, cómo es la infancia de Herodes por las informaciones que tenemos. El resto tiene que ser reconstrucción. Pero si sabemos que su padre es de tal manera y ha nacido en tal sitio y tiene una posición, pues imaginarlo. ¿Cómo sería la educación de un príncipe idumeo? ¿Qué relación tendría, por ejemplo, con Nabatea, puesto que su madre era Nabatea, de Petra? Luego ya pasó una descripción pues, de sus primeros años, de cómo llega al trono de Judea. Pero gran parte del curso está dedicado a analizar aspectos diferentes del carácter de Herodes. Sobre todo insistiendo una y otra vez en un tema, que es que Herodes tiene sobre todo 3 caras. Es un rey de los judíos, es un rey para los judíos, cuando le conviene, pero es un amigo de los romanos. De hecho, él debe su trono a Roma, es un amigo fiel y leal de los romanos, pero ha sido educado con una cultura griega helenística. Así que tiene 3 caras, siempre tiene 3 caras. Y esas 3 caras se pueden observar, por ejemplo, perfectamente en sus construcciones. O sea, cómo tu carácter se ve en una piedra, o en un muro, o en una torre, o en el nombre que le pones a un monumento. En eso, además, tenemos la suerte de que han quedado gran cantidad de monumentos de Herodes, así que
Intento luego hacerlo muy visual, con fotografías y planos, para que se entienda muy bien el carácter de estas tres caras de Herodes. Analizo también, por ejemplo, las relaciones que tiene con los vecinos nabateos, especialmente a través de un personaje curiosísimo y desconocido. Cuando se habla de los nabateos, la gente sabe de Petra, pero probablemente no sabe ni siquiera los nombres de los reyes nabateos y mucho menos los de los ministros nabateos. Bueno, hay un personaje absolutamente maravilloso al que le dedico un capítulo entero. Hablo también de la búsqueda de la legitimidad, de la aceptación de su propio pueblo, cómo a través de medidas políticas, de medidas arquitectónicas, de medidas de acuñación de monedas, Herodes busca que su pueblo le acepte. Incluso en la forma de enterrarse es también una forma de búsqueda de legitimidad, o en la forma de casarse con una princesa Asmonea. Y el módulo final pues trata los últimos años, las revueltas con los hijos, los problemas que tiene con los hijos, su enfermedad, su muerte, su entierro, la matanza de los inocentes, trato una clase sobre el asunto, y para cerrar, Judea después de Herodes. No me extiendo más allá de sus hijos, pero por lo menos cuento qué ocurre después y cuento un poco qué hizo cada uno de sus hijos con la parte del reino que le tocó. Al menos te queda la sensación de que ninguno de ellos lo hace tan bien como el padre y que la cosa más adelante en la historia va a acabar mal. Y eso yo creo que es básicamente el curso. También, no solamente es una biografía, es también el análisis de la personalidad y de los hechos del rey a través de lo que nos ha dejado. No solamente texto, sino también la arqueología. Claro, también, corrígeme si estoy mal, Javier, me parece que hablas de la genealogía, ¿no? De Herodes. Sí. Y de lo que veníamos hablando al principio de la entrevista, que son las construcciones, ¿no? También Sí. toda la parte arquitectónica y todas las todo construcciones. eso. También hablo, por supuesto, cuando hablo de la juventud de Herodes o del mundo en el que nace Herodes, me remonto hasta la revuelta macabea y explico todo lo que son los gobernantes asmoneos de Judea durante los 2 siglos anteriores a Herodes. Sin ellos, sin los asmoneos, no se puede entender a Herodes. Entonces, también nos remontamos en especial a Juan Hircano y a Alejandro Janeo, aparecen una y otra vez. Y, por supuesto, la geopolítica. Roma, Egipto y un gran desconocido, que son los partos. El imperio parto, que siempre acaban apareciendo siempre en los libros de historia romana, pero nadie sabe quiénes son los partos. Bueno, les dedico un buen rato porque tienen su momento de gloria también en el reinado de Herodes. Bueno, es mencionado ahorita, recuerdo en la carta de los Hechos de los Apóstoles, el día de Shavuot, cuando se reúne y menciona todas las naciones que estaban ahí reunidas, habla de partos. Pero yo creo que la gente conoce nada más, quizá el nombre les suene por ahí, por esta parte de... Claro, lo que pasa es que me parece que está en el capítulo 3 de Hechos, cuando habla de la aparición de las lenguas de fuego. Así es. Cuando dice partos, se está refiriendo a judíos venidos de ciudades que pertenecen al imperio parto. Pero son judíos. Están en Jerusalén porque están celebrando Shavuot. Así es. Pero claro, los partos son los herederos del imperio persa aqueménida. Son el gran imperio oriental, son los vecinos de Roma y son los que están en pelea con Roma. Pompeyo lucha contra ellos, Marco Antonio lucha contra ellos, Herodes está a punto de perder el trono contra los partos y son un elemento al que nunca miramos. Siempre miramos hacia Roma, pero nunca miramos hacia Oriente, y están allí. Y también Nabatea y Petra no solamente es un montón de monumentos en el medio del desierto. Petra es el gran emporio comercial que trae todos los productos de la ruta de la seda y la ruta de las especias. Y eso también influye en las relaciones con Herodes y en las relaciones con Roma. O sea, intento colocar también al reino de Herodes en todo el contexto general de su época para que se comprenda mejor. Si lo consigo ya lo veremos. A ver si me pueden comprender ahora por qué digo que es increíble el diplomado, fascinante. A mí
me está fascinando verdaderamente el poder tomar estas clases porque además uno puede hacer muchas conexiones y entender muchas cosas que no había entendido anteriormente. Así que antes de hacerte la última pregunta, Javier, bueno, si después surgen preguntas por parte de las personas, de los participantes, le damos una vuelta a la página del instituto donde va a estar la entrevista y lo vamos a ir un poquito contestando. Pero acá se trata, como dicen en España, y siempre me dice nuestra querida asesora académica Liliana Volpi, es una tapita, como dicen en España, ¿no? Sí. De todo lo que va a ser el diplomado. Y yo antes quiero cerrar con la última pregunta. Así que primero quiero agradecerte, Javier, por tu tiempo. Honrada de tenerte en el equipo Chalén, honrada de que aceptaras la invitación y pudieras ceder un poco de tu tiempo para estar con nosotros y hablarles un poquito para que la gente vaya ubicando de qué se va a tratar el diplomado y lo mucho que vale la pena tomarlo definitivamente. Y agradecerte por la entrevista de hoy. Si quieres dejar algún mensaje a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, una invitación y terminamos con la última pregunta. Pues la invitación simplemente es pues, que estaré encantado de que seáis, que atendáis al curso, que seáis estudiantes de este curso de Herodes y que si lo tomáis espero que aprendéis algo y que os divirtáis a la vez de aprender. Es la forma más fácil de aprender cosas, divirtiéndose. Así estáis es. todos invitados a apuntaros al curso. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, entonces vamos a cerrar con la última pregunta para dejar a la gente pensando. Si tuvieras que definir a Herodes con una sola palabra, ¿cómo lo harías? Humano. Humano, pero no en el sentido de ser lo que le damos ahora como... Es muy humano, de muy buena persona. No, es humano porque lo tiene, ya lo he dicho varias veces, tiene todas las caras del ser humano. Las buenas y las malas, las tiene todas. Tiene la genialidad, tiene la inspiración, tiene la ambición, tiene el odio, tiene el amor, tiene la fuerza de voluntad, la resistencia, lo tiene todo. Me parece un personaje único. Creo que hay muy pocos personajes tan completos como él. Perfecto, perfecto. Nuevamente te agradezco, Javier, por tu tiempo, por la estupenda entrevista y bueno, acá ansiosos para iniciar el curso. El curso ya está abierta las inscripciones en la página del Instituto Chalén, en la web. Si necesitan información, también pueden comunicarse al WhatsApp del Instituto, vía Messenger, todas las vías de comunicaciones que tenemos. Los esperamos. Gracias, Javier, que tenga una excelente noche. Muchas gracias y un saludo a todos. Igualmente.